orando ocurre el cambio presenta. Devocionales, el imagen de Watch, el Cristo triunfante. Matutina correspondiente al 26 de mayo. Nuestros conceptos de Dios se basan en nuestra experiencia. Me acordé de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas angustias. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Salmos 77, 11 y 12. El salmista nos enseña un principio clave. No, la forma en que vemos a Dios depende de cuándo o de cuánto meditamos en lo que Él ha hecho. Cuando recordamos sus obras, nuestra fe se fortalece. Cuando olvidamos, comenzamos a dudar. La memoria espiritual sostiene la confianza en Dios. Párrafos 1 y 2. Se debe ejercer gran cuidado al interpretar las Escrituras. Se las ha de leer con un corazón abierto a recibir la palabra de Dios, que trae la luz del cielo y da entendimiento a los simples. Esto no se refiere a la débil mente, sino a quienes no se extiendan más allá de su medida y capacidad, ni intenta ser originales e independientes en el logro de un conocimiento que está por encima del verdadero conocimiento. El ánimo del salmista David pasó por muchos cambios. A veces, cuando se percataba de la voluntad y de los caminos de Dios, sentía gran euforia. Después, cuando captaba una imagen del reverso de la misericordia y del inmutable amor de Dios, todo le parecía que estaba envuelto en una nube de oscuridad. Pero cuando meditaba en las dificultades y en los peligros de la vida, le parecía tan difícil de sobrellevar, que se sentía abandonado de Dios debido a sus pecados. Veía su pecado en una manera tan clara que exclamó: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos principio? Veamos, mis hermanos, cómo nosotros debemos acercarnos primeramente a la palabra de Dios. No, la escritura no debe leerse con orgullo ni con independencia humana, sino con un corazón dispuesto a recibir la luz, según lo que acabamos de leer. Dios no revela su verdad al que busca sobresalir, sino al que está dispuesto a aprender. David experimentó esto en su propia vida. Su ánimo cambiaba dependiendo de cómo percibía a Dios, y a veces veía claridad y se llenaba de gozo, pero en otro momento todo parecía oscuro, y la Biblia lo confirma en Salmos 119, 130. La exposición de tus palabras alumbran, hace entender a los simples. El problema no es la palabra, es la actitud con la que la recibimos. Párrafos 3 y 4. Pero mientras lloraba y oraba, obtuvo una visión más clara del carácter y de los atributos de Dios. Fue instruido por los agentes celestiales y llegó a la conclusión de que eran exageradas sus ideas de la severidad de Dios. Cuando David consideró las declaraciones y promesas que Dios le había hecho a Israel, sabiendo que estaban dirigidas a todo lo que las necesitaba, tanto como a lo que había necesitado Israel, entonces se apropió de ellas. Cuando David hizo suyas esas promesas y esos privilegios, decidió dejar de ser apresurado en sus juicios y no desanimarse ni de abatirse en inútil desesperación. Su alma se reanimó cuando contempló el carácter de Dios tal como se manifiesta en sus enseñanzas. Su paciencia exalza grandeza y misericordia, y vio que no se debe dar a las obras y maravillas de Dios una aplicación restringida. Ahora, mis hermanos, nosotros podemos entender cómo Dios corrige nuestra percepción equivocada. Cuando David se enfocaba en sus problemas y pecados, llegaba a pensar que Dios lo había abandonado. Y muchos de nosotros quizá pensamos así hoy en día. Pero, ¿qué hizo David? Según el párrafo que leímos. Pero él, al orar y buscar a Dios, su visión cambió.
comprendió que había exagerado la severidad divina, ¿no? Dios no había cambiado. Lo que cambió fue su comprensión. ¿La comprensión de quién? La comprensión de David. Cuando se aferró a las promesas de Dios, su fe volvió a levantarse. Y nosotros, mis hermanos, debemos de aferrarnos de la fe y de las promesas de Dios, ¿no? Para que así nos podamos levantar. Y las escrituras dicen en el libro de Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que la fe viene por el oír, oyendo la palabra del Señor. Y cuando volvemos a la palabra, o sea, a la Biblia, nuestra percepción de Dios se corrige. Últimos párrafos. Pero de nuevo cambió la experiencia de David al ver que los transgresores y pecadores recibían bendiciones y favores, en tanto que los que amaban verdaderamente a Dios estaban rodeados por dificultades y perplejidades que quienes pecaban abiertamente no experimentaban. Llegó a pensar que los caminos de Dios no tenían equidad, porque tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. David no pudo comprender esto hasta que entró en el santuario de Dios. Recién entonces pudo decir: comprendí el fin de ellos. Ciertamente los ha puesto en deslizaderos, en los asolamientos los harás caer. Con todo yo siempre estuve contigo. Y mis hermanos, finalmente veamos la lucha más difícil: entender la aparente injusticia. Y eso se ve hoy en día, mis hermanos. David se confundió al ver que los impíos prosperaban mientras los fieles sufrían, ¿no? Esto lo llevó a cuestionar la justicia de Dios. Pero todo cambió cuando entró en el santuario, cuando volvió a la presencia de Dios. Ahí comprendió el final de los impíos, mis hermanos, y el verdadero destino de cada camino. Y la Biblia lo declara en Salmos 73, 16 y 17. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Y mis hermanos, muchas veces cada uno de nosotros pensamos: ¿por qué pasamos tantas vicisitudes? ¿Por qué el impío siempre prospera y nosotros que seguimos a Dios no prosperamos o nos va tan mal? Mis hermanos, lo que dijo David: entremos al santuario de ellos, porque ya el fin de ellos está decidido. El fin de ellos viene de destrucción. ¿Será que nosotros queremos estar en la posición de ellos con toda esa prosperidad para que el fin de nosotros pueda venir? Y con esto no quiero decir que la prosperidad no es buena. No, claro que sí, siempre y cuando venga de Dios. Cualquier prosperidad que venga de otra fuente que no es de la fuente divina, la fuente original, hermano, mis hermanos, va a llevarnos a cada uno a la destrucción. Y esta prosperidad que David veía en aquellos no provenía de Dios. Por eso cuando él entró en el santuario comprendió el fin de ellos. Y mis hermanos, la perspectiva correcta no viene del mundo, sino de la presencia de Dios. Así que, mis hermanos, nuestra visión de Dios no debe basarse en emociones cambiantes ni en circunstancias, sino en su palabra y en su carácter. Mis hermanos, cuando miramos la vida sin Dios, todo parece confuso, pero cuando entramos en su presencia, todo cobra sentido. Y por eso, mis hermanos, les invitamos a que nos acompañen cada mañana para seguir fortaleciendo nuestra fe y conocer más profundamente el carácter de nuestro Dios. Y con este pensamiento en nuestros corazones, postrémonos para orar a nuestro Padre Celestial. Señor, ayúdanos a conocerle como realmente eres. Corrige nuestra percepción y enséñanos a confiar en sus caminos. Que su palabra ilumine nuestra mente y fortalezca nuestra fe, para que podamos ser luz para los demás. En el nombre de Jesús, amén. Y que la paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes, hoy, mañana y siempre. Bendiciones.